sit by myself talking to في حاجات تتحس وما تتقالش وإن جيت أطلبها أنا ما أقدرش. Desde que Taehyung publicó fotografías de su estancia en París y volvió a demostrar por qué siempre sería miembros y Jungkook, Taehyung definitivamente jamás podría disimular que su amor por Jungkook siempre ha estado ahí. Porque para el día 22 de julio, a raíz de una recopilación de fotos que hizo Taehyung para despedirse de su estadía en París y sus salidas con los miembros durante esos días, Taehyung también decidió compartir algunas fotografías y declaraciones que de por sí ya eran bastante evidentes, porque cuando publicó las fotos oficiales de su visita a la Torre Eiffel junto a los miembros, Taehyung decidió compartir diferentes momentos con varios de ellos. Primero mostró fotografías de Jimin, Namjoon y Jin, y después en otra publicación incluyó una imagen junto a Jungkook y Hobi. A simple vista muchos podrían pensar que simplemente se trataba de compartir lo mucho que habían disfrutado esa salida, la experiencia de subir a la torre y la vista de la ciudad desde ese lugar tan emblemático. Además, cuando Hobi publicó fotografías en las que aparecían todos los miembros juntos, pudimos confirmar y apreciar ese momento grupal que habían compartido, aunque la salida había ocurrido días antes, y por cuestiones de privacidad y organización no habían podido mostrarlo inmediatamente. Sin embargo, más allá de las fotografías en sí, también hubo un detalle que llamó la atención y que hizo que muchos se detuvieran a observar con más cuidado la forma en la que Taehyung decidió compartir esos recuerdos con nosotros. Porque quiero que tomen en cuenta que Taehyung y Jungkook se encontraban uno al lado del otro mientras observaban el paisaje. Taehyung llevaba puesto un suéter rojo y Jungkook parecía estar grabando aquel video que después compartiría, días antes de que este dump llegara finalmente a nuestro feed de Instagram. Por eso quiero que no pierdan de vista este detalle y tengan presente la coincidencia entre ambos momentos, ya que para muchos la relación entre estas situaciones llamó la atención y parecía ser algo más que una simple casualidad, ya que a diferencia de lo que muchas personas podrían pensar acerca de que Taehyung simplemente estaba compartiendo momentos de todos los chicos por igual y que no había ninguna diferencia entre publicar fotografías de ellos en grupo para después mostrar el paisaje durante su recorrido por la Torre Eiffel, hubo ciertos detalles que hicieron que algunos prestaran más atención a la manera en la que decidió organizar y compartir esos recuerdos, porque de alguna u otra forma Taehyung siempre encontraría la forma de dejar en claro que aunque tiene un gran cariño por todos los miembros y disfruta pasar tiempo con ellos, Jungkook ocupa un lugar especial dentro de esas experiencias. Para muchos la forma en la que sigue incluyéndolo en sus publicaciones y comparte momentos más enfocados en él, da la impresión de que hay una gran diferencia entre mostrar a los miembros en conjunto y esos recuerdos que decide dedicarle particularmente a Jungkook, como si siempre fuera miembros y Jungkook, dado que cuando se vio a Jungkook capturando la hermosa vista del paisaje, mientras Taehyung parecía estar capturando su propia hermosa vista, muchos no pudieron evitar emocionarse con esa coincidencia. Para algunos, este momento reforzaba la idea de que Taehyung siempre encontraba la manera de incluir al menos una publicación en solitario dedicada únicamente a Jungkook, haciendo que esta imagen representara la forma en la que disfrutaba guardar el recuerdo de aquello que más amaba. Porque aunque el paisaje estaba frente a él y Taehyung tomó fotos de eso sin hacerle demasiada toma o ángulo, solo porque estaba al lado de Jungkook y él habría aprovechado la oportunidad de presumirlo descaradamente ante los fans, Taehyung realmente tuvo que tomar una foto de Jungkook mientras este estaba distraído e inmortalizó el hecho de que Jungkook estuviera haciendo el video que subiría días antes de esto. Aunque se recuerdan que les mencioné que tuvieran presente Taehyung que estaba vestido de rojo esos días y que ambos estaban uno al lado del otro, razón por la que terminó captándolo mientras grababa el paisaje de esos días, que tiempo después terminó usando para recomendar una canción, lo siguiente entra más en el terreno de una teoría que de una certeza. Y aún así quise incluirlo aquí porque fue uno de los detalles que más llamó mi atención al notar la coincidencia entre dos situaciones que parecieron completamente distintas. Porque hay algo casi poético en pensar que mientras Jungkook grababa un video del paisaje de París, Taehyung en realidad estaba enfocando su cámara hacia él. Uno capturó el lugar mientras el otro capturó el momento, y cuando días antes Jungkook editó ese video y eligió acompañarlo con Midnight Love de Girl in Red, y ese mismo día Taehyung iba vestido completamente de rojo, ¿no te parecería algo loco? Taehyung publicó otra foto de Jungkook, esta vez con un acercamiento a su rostro, dejando al descubierto sus facciones naturales al no llevar maquillaje. Una vez más decidió incluir una imagen de él dentro de su propia publicación, capturándolo en un momento sencillo y espontáneo.
Aunque Jungkook no miraba directamente hacia la cámara, ese detalle no impidió que Taehyung quisiera guardar la imagen y compartir sus facciones de una manera más cercana, formando parte de una publicación en la que había incluido momentos con los miembros, pero donde nuevamente Jungkook tenía un espacio especial. Aunque que Taehyung publicara esta foto de Jungkook sin maquillaje justo después del segundo aniversario de Es tan bonito que podría morir, es una auténtica locura de su parte, por cierto, porque si el resto de las imágenes suelen ser de los miembros juntos o acompañados de alguien más, cuando se trata de fotografiar individuales, la única constante ha sido Jungkook, y ese un detalle recurrente que muchos no han podido evitar fijarse en él. Siendo que Taehyung realmente parece encontrar a Jungkook como el ser humano más lindo del mundo, no deja de llamar la atención que decidiera publicar precisamente esa foto en primer plano. Entre todas las imágenes que pudo elegir, terminó destacando un acercamiento de Jungkook y lo bonito que podía verse tan cerca de él, porque que Taehyung le dijera a Jungkook en Shubita que se veía como un bebé desde este ángulo, y realmente publicó fotos de él de esa forma, no puedes decirme que no es el mayor fan de seguirlo tratando como un bebé y encontrarlo increíblemente adorable solo para él. Además, el hecho de que Taehyung subiera un video de un niño haciendo el baile 6-7 frente a ellos mientras subían por el ascensor de la Torre Eiffel y parecía que estaba emocionado por poder conocerlos de esa forma tan aleatoria, fue interesante ver que Taehyung había decidido incluir este video solo porque cuando alejó la cámara del niño se veía a Jungkook copiando el baile del chico a través del reflejo con una enorme sonrisa y la diversión brillando en su cara, porque lo más tierno fue que Taehyung también parecía haber encontrado adorable la situación, ya que en lugar de dejar de grabar, siguió filmando a Jungkook mientras jugaba con los niños, haciendo el gesto de 6-7 y divirtiéndose lindamente con ellos. Taehyung y Jungkook estaban riéndose al fondo, un detalle que no pasó desapercibido porque se sintió demasiado cálido como para ignorar la forma en la que Taehyung habría captado uno de los mejores recuerdos que nos quiso compartir, al guardarlo para siempre en su perfil. Así que después de esto, yo no dudaría en pensar que quien tomó esta foto de Taehyung a la distancia, mientras él parecía estar fotografiando a esa misma persona, pudo haber sido Jungkook. El ángulo de la imagen y la naturalidad con la que ambos han estado compartiendo fotos y videos del otro, como si disfrutaran presumirse mutuamente, hacen que esa posibilidad resulte, al menos para mí, bastante llamativa y certera, porque desde Taehyung capturando la luna mientras Jungkook estaba ocupado capturando a su luna, y cuando Jungkook estaba capturando la ciudad del amor mientras Taehyung estaba ocupado capturando a su propio amor, todo esto se sintió como la revelación de algo que ha estado pasando constantemente, ya que la razón por la que Jungkook se ve mejor en las fotos tomadas por Taehyung es porque la persona detrás de la cámara está enamorada de él, y eso definitivamente no se puede borrar, puesto que si Jungkook puede presumir a Taehyung incluso estando en un evento importante, y aún así decide subir un video de los dos haciendo un tren de pareja en el que ni siquiera se veían a los ojos, pero donde ambos actuaban con esa timidez tan característica alrededor del otro, ¿por qué Taehyung dejaría de hacer publicaciones casi exclusivas de Jungkook si claramente le parece tan bonito que podría morir? Porque al final el lenguaje de amor de Taekook es aquel que no necesita decirse con palabras, sino que se demuestra a través de las acciones, y si ellos deciden expresar ese cariño libremente y a su manera, siempre estaré agradecido de haber sido testigo de lo que para mí ha sido una de las mejores historias de amor.